Hola a todos, les doy la bienvenida a este video en el cual realizaremos ejercicios de matemática. Eh, Serían 15 ejercicios en total. Para comenzar está el siguiente ejercicio. Se nos dice que si en la figura adjunta se verifica que los segmentos AO y OC son perpendiculares, ¿cuál de las siguientes afirmaciones siempre es verdadera? Entonces se nos da la siguiente figura. Se nos da esto. Ahí. Y se nos determina un punto B, un punto A, un punto C y un punto O. Entonces, se nos pide verificar estas siguientes alternativas. Número A, los ángulos AOB y BOC son complementarios. Entonces, sería AOB y BOC, o sea, estos dos ángulos son complementarios. Complementario es que la suma de los ángulos siempre forma 90 grados. Así que podemos decir que esa es verdadera. Pero seguiremos analizando al menos la siguiente alternativa, que es los ángulos AOB y BCO miden 45 centímetros cada uno. O sea, estos mismos ángulos, cada uno mide 45 centímetros. En este caso sí, su- su- sus ángulos son 45 cada uno, pero nos pregunta por siempre. En cambio, si movemos esto un poco más abajo o un poco más arriba, la recta OB va a cambiar esto. Entonces podemos decir que esa es falsa, ya que nos pide siempre la verdadera. Y bueno, como ya dije anteriormente, ya que estos dos ángulos, el AOB y BOC, son complementarios, entonces la número A es la correcta. Y el siguiente ejercicio es este. En la figura adjunta se cumple que las rectas L1 y L2 son paralelas cortadas por una transversal. Y nos da la siguiente figura. La recta L1, L2, me sale choco pero no importa. L1, L2 es cortada por una transversal, que sería la siguiente. Entonces, nos determina también ciertos ángulos. El beta, el alfa, el delta y el gamma. Entonces, nos pregunta, ¿cuál es el valor de la suma de estos ángulos? O sea, en este caso sería alfa, beta, gamma y delta. ¿Cuál es la suma? Nos da la alternativa A, 60 grados, B, 90 grados, C, 180 grados y D, 360 grados. En este caso, es fácil la respuesta encontrarla, ya que si estas son paralelas, la L1 y L2, si son paralelas, y esta es una transversal, significa que esto es lo mismo que esto. Entonces, debería su suma ser de 360 grados. Así que podemos decir que la alternativa correcta es la número D. Su suma es 360 grados. Este ejercicio es así, el siguiente. En la siguiente figura, la recta L1 es paralela con la recta L2, al igual que la L3 con la L4. Y nos da a entender la siguiente figura. L1, L2, L3 y L4. Sale chico, pero da igual. Entonces, también se nos determinan los siguientes ángulos. Alfa, delta
beta y gamma. Entonces, se nos dan las siguientes alternativas por esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La primera, alfa y gamma suman 180 grados. 180 grados. Y si vemos, alfa se ubica acá y aquí se ubica gamma. Entonces, su suma es 180, ya que estas, además de ser una copia de las mismas, ya que forman parte de este ángulo general, que es de 360, y estos están en la recta L1 por sobre encima, ambos, significa que la suma de ambos es de 180 grados. La siguiente, alfa, beta, gamma y delta suman 360 grados. Esto es parecido. Si esta y esta forman en total 360 grados, significa de que esta es verdadera, la alternativa B. Entonces esa es correcta también. O sea, no es. La siguiente, la C. Los ángulos beta y delta son complementarios. Complementarios, como dije anteriormente, es que sumen 90 grados en total, que esto de 90 grados. Entonces, podemos ver que aquí ni beta ni delta, su suma forma 90 grados. Entonces, esa es la falsa. Entonces, la número C es la falsa. Ya, ahora tenemos el siguiente ejercicio. Voy a dibujar primero la figura que nos da dentro del ejercicio. Por mientras les voy a leer la pregunta. Nos dice, en el triángulo ABC, C, A, B, B, E, B, es bisectriz del ángulo ABC, o sea, es bisectriz de este ángulo ABC. Entonces nos pregunta, con los datos indicados en el dibujo, o sea, que son los siguientes. Estos son 70 grados y estos 40 grados. ¿Cuál es la medida de X? X va acá. Entonces, esto es fácil. Como tal, la suma de los ángulos de un triángulo siempre va a dar 180 grados. Y las alternativas son las siguientes. A, 110 grados. B, 105 grados. C, 75 grados. Y D, 70 grados. Entonces, como dije, es fácil. Son 180 menos la suma de estos dos, que en total 70 más 40 son 110. Entonces, nos da un total de 70 como resta. Y una bisectriz significa que la distancia entre las líneas, entre las rectas, en este caso la bisectriz, es igual, por lo cual aquí hay 35 grados y aquí también hay 35 grados. Entonces, si son en total 180 la suma de todos los ángulos de un triángulo, entonces considerando eso, aquí hay 40 grados más 35 grados, lo que nos da un total de 75 grados, por lo cual nos resta que aquí en X debería ser 105 grados, porque la suma de estos dos da un total de 180, que sería lo que corresponde a los ángulos en un triángulo. Entonces la alternativa correcta sería la B, 105 grados. Ya, a continuación tenemos el siguiente ejercicio. En la figura adjunta, el triángulo ABC es equilátero, entonces todos sus ángulos son iguales. Y el ángulo DAE mide 35 grados.
Entonces, se nos pregunta, ¿cuáles son los valores de x e y respectivamente? Y se nos dan las siguientes alternativas. A, 60 y 65 grados. B, 30 y 65 grados. C, 50 y 75 grados. Y D, 30 y 95 grados. Entonces, esto es fácil. Se nos indica ya bien de que el triángulo es equilátero, por lo cual todos sus lados miden lo mismo, ya que en la suma total de un triángulo sus ángulos son 180, significa que cada ángulo mide 60. Entonces, además aquí se nos indica que estos son ángulos rectos, o sea 90 grados y 90 grados, por lo cual en este caso 90 grados más aquí, que serían 60 grados, nos da un total de 150 grados, por lo cual el ángulo X mide en total 30 grados. Ya tenemos la, la alternativa, o sea, la X. Entonces serían 30. Y en el ángulo Y significa que si aquí hay 35 grados, aquí hay 25, ya que hay 60 grados. 25. Y si hay 25 y 60, suman 85, por lo cual restarían 95 grados, ya que la suma tiene que ser de 180, por lo cual Y son 95 grados. Entonces la alternativa correcta sería la número D, o sea, la letra D. Ya, ahora tenemos el siguiente ejercicio, el cual nos dice, en la siguiente figura el ángulo BCA mide 55 grados y el ángulo DBC mide 105 grados. Y nos preguntan, si los segmentos AD y S son paralelos, ¿cuál es la medida del ángulo SA? Y nos dan 4 alternativas. La A, 30 grados. B, 50 grados. C, 90 grados. Y D, 100 grados. Entonces, para saber cuál es la medida de DB, o sea, de SA, necesitamos hacer lo siguiente. Primero, considerar de que por encima de una recta o por el lado opuesto de una recta siempre van a haber 180 grados, ya que por ambos lados hay 360. Entonces, en esta parte de acá tendrían que haber 180 grados, por lo cual, ya que nos indica que aquí hay 105 grados, significa que si alargamos esta recta aquí, ya que son paralelas estas rectas, van a haber 105 grados, al igual que aquí. Por lo cual, si hay 5 grados acá, aquí restan unos 75 grados. Entonces, el ángulo SF sería 75 grados, por lo cual, si aquí hay 75 y si aquí hay 55, tenemos que restar esto del 180, por lo cual sería 75 más 55 nos da un total de 130. Entonces, el valor final de cuánto sería aquí sería de 50, por lo cual es la alternativa B. Ya, ahora tenemos el siguiente ejercicio. En la figura adjunta, el triángulo ABC es equilátero y D es el punto medio del lado AB. O sea, D es el punto medio de estos dos. Y se nos pregunta, ¿cuál es el valor de la suma entre alfa y beta? Entonces, esto es fácil, ya que se nos dice que esta es la mitad, por lo cual ambos de aquí tienen un valor de 90 grados. Y se nos dice que es un triángulo equilátero, por lo cual aquí mide 60 grados. Entonces ya tenemos el valor de alfa, que sería 60 grados.
Y ahora faltaría entonces la beta. Entonces, si se nos dice eso, significa que aquí sería 60 grados. Por lo cual, si beta mide 60 y alfa mide 30, ya que es la mitad de los 60 grados en el ángulo C, significa que el total es de 90 grados. Y se nos dan las siguientes opciones: A, 70, B, 90 grados. Entonces sabemos que la alternativa correcta es la B. Ya, ahora tenemos el siguiente ejercicio. Se nos dice que en el triángulo ABC de la figura adjunta, el ángulo CAB mide 55 grados. Y D es el punto medio de AB. O sea, este es el punto medio de B a B. Aquí. Y se nos pregunta, ¿cuál es la medida del ángulo BCD? O sea, BCD. El ángulo B. No, BCD. Aquí. Entonces, si sabemos que esta es la mitad, aquí hay 90 grados. Entonces es simple. Si aquí hay 90, significa que aquí la mitad son 90 grados aquí. Entonces cada lado son 45 grados. Entonces se nos da la opción A, 35 grados, B, 45 grados. Entonces ya sabemos que la opción correcta son 45 grados, así que es la letra B. Ya, ahora tenemos el siguiente ejercicio, que es una pregunta. Se nos dice, ¿con cuál de los siguientes tríos de las medidas de lados no es posible formar un triángulo? La primera, letra A, 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro. La B, 1 centímetro, 2 centímetros y 3 centímetros. La C, 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Y la letra D, 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Aquí nos vamos a regir por una regla de los triángulos que dice: la suma de dos lados siempre tiene que ser mayor que el tercero. Entonces, aquí nos podemos hallar. La suma, por ejemplo, de 1 más 1 es 2 y es mayor que 1. Entonces, aquí sí es posible formar un triángulo. Aquí, la B. La suma de 1 más 2 es 3 y es mayor que 3, no. Entonces, aquí no se debería formar un triángulo. C. 3 más 3 igual a 6, mayor que 3, entonces sí se podría formar un triángulo. Y en la D, 3 más 4 igual 7, mayor a 5, entonces sí se puede formar un triángulo. Entonces la alternativa correcta sería la B. Ya, ahora tenemos el siguiente ejercicio, que nos dice: si un triángulo ABC se cumple que la suma de los ángulos ABC y CAB es menor que el tercer ángulo BCA, ¿cuál de las siguientes clasificaciones se puede deducir para el triángulo ABC? Entonces, esto nos da las siguientes opciones: A, equilátero; B, isósceles; C, rectángulo; y D, obstaángulo. Entonces, esto es fácil, hay que identificar los siguientes triángulos. Primero, equilátero. Significa que todos sus lados son iguales, en este caso 60, como se nos dice normalmente. Por lo cual, no se cumple la afirmación de que la suma del ángulo ABC y CAB es menor que la del ángulo BCA, sino que es mayor. Siempre va a ser mayor, en este caso equilátero. Entonces está falso. La segunda, isósceles. Un triángulo isósceles es un triángulo en donde la base es pequeña y las rectas de estos dos lados son de igual medida, por lo cual tienen igual ángulo. Entonces, si tienen igual ángulo em, y esta va a ser un ángulo corto, de todas formas, la suma de todos los lados, o sea, de dos lados, va a ser mayor a la del tercer ángulo. Entonces, esta también es incorrecta, la B. La tercera, rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y los otros dos
son de otra medida. Pero esto significa que si la suma de estos dos da 90 y este es 90, no va a ser menor al tercer ángulo, que sería BCA. Entonces rectángulo es incorrecto. Y en la última alternativa se nos da el obstasángulo, que es un triángulo con un ángulo interior mayor a 90 grados. Entonces sería más o menos algo así. Este ángulo va a ser mayor a 90, por lo cual, si es mayor a 90, significa de que la suma de estos dos lados siempre va a ser menor a el ángulo de 90 grados, por lo cual la alternativa correcta sería la D. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Les agradezco mucho por ver el video y nos estamos viendo en quizás una próxima vez. Así que eso. Muchas gracias.